Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera conferencia del ciclo de nuestro querido padre Sáenz, que hoy tiene un homenaje especial, le rendimos porque hoy inicia el ciclo número 20 en forma ininterrumpida en esta sede, lo cual es un privilegio para nosotros y para todos los que lo seguimos al padre Sáenz. Gracias, padre. Bien, tampoco este año será fácil exponer de manera exhaustiva el despliegue político y sangriento de esta revolución. Hay que escribir la palabra revolución con mayúscula porque lo fue de veras. No sería justo confundirla con uno de esos golpes de Estado o asonadas castrenses que se limitan a poner parches a situaciones políticas críticas, dando luego curso al sistema anteriormente imperante, corregido y mejorado a su juicio. La francesa fue una auténtica revolución que puso al país patas arriba, como lo indica la misma palabra revolucio, para cambiar el curso de algo, dar vuelta una cosa. Desde entonces Francia no fue la misma, tanto que Jean de Viguerie, un pensador francés de los más agudos de la actualidad y especialista en el tema de la Revolución Francesa, no temió afirmar la existencia de dos patrias, así se llama un libro de él, de patrie, una la tradicional y otra la posterior a la revolución, sustancialmente distintas, dice él, ya no es más la misma patria, aunque lleven el mismo nombre. Bien, damos por supuesto el curso del año pasado, de la revolución cultural que antecedió a la revolución sangrienta, periodo preparatorio donde un grupo de iniciados se abocó a la ingente tarea de ir cambiando el modo de pensar de la gente. Robespierre le llamó el prefacio de la revolución, dice él, hablando de esta revolución cultural. Y para Napoleón, la revolución fue obra de la ideología, dice, de las ideologías. ¿A qué ideología se refiere? Probablemente al materialismo, el liberalismo, el imanentismo, la ideología de los enciclopedistas, la masonería, todo eso es lo que puede Napoleón llamar la ideología, de la cual él es también recipiendario, él ha recibido eso. La revolución en el estadio que ahora nos ocupa comienza en 1789 y vamos a considerar los hechos año por año, ya que los acontecimientos son tantos y tan entremezclados entre sí que sería difícil considerarlos por temas. Al irlos recorriendo gradualmente los iremos comentando. Cuando termina el ciclo revolucionario, lo discuten los autores algunos, lo prolongan hasta la restauración, es decir, hasta la caída de Napoleón en 1815. Nosotros nos concentraremos más en los primeros años, desde la toma de la Bastilla hasta la muerte de Robespierre, en la cual algunos ven ya como el fin de la revolución, si bien algo diremos en la última conferencia de la figura de Napoleón y de cómo llevó a través de las armas los ideales revolucionarios a toda Europa, España, Rusia, etc. Entremos pues en este año 1789, tan preñado de acontecimientos, que se puede centrar en el 14 de julio, fecha que los franceses celebran hoy como su fiesta patria, fecha saludada por todo el mundo democrático y marxista, incluidos los liberales católicos, como el año cero del mundo moderno, el comienzo, y ellos así lo llamaron año 1, 1793, después de la muerte de Luis XVI, y así 1, 2, era un cambio de era, vamos a verlo cuando tratemos ese tema. ¿Quién era Luis XVI, uno de los protagonistas de esta época? Su padre, el delfín Luis José Javier, era hijo de Luis XV, heredero del trono, era un joven apuesto, católico practicante, especialmente devoto del Sagrado Corazón,
tanto que cuando de niño le preguntaron a cuál de sus antepasados le gustaría parecerse, contestó sin vacilar: a San Luis, querría ser como él. Todos los buenos católicos, escandalizados por la conducta moral de su padre Luis XV, que tenía sus amantes, etc., ponían en él sus esperanzas, pero también se dirigía contra su persona el odio impío de los volterianos e ilustrados, que lo veían como un escollo para sus planes de revolución cultural. En cuanto al Delfín, por eso ellos se esforzaron en ridiculizarlo, presentándolo como un pobre santurrón, como un beatón. Su mismo padre, Luis XV, que estaba en otra cosa, obviamente comenzó a tratarlo con frialdad, apartándolo de su lado, aun cuando ya había cumplido los 30 años. El virtuoso Delfín murió en 1765 a los 32 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiera él sucedido en el trono en vez de Luis XVI, en vez de su hijo Luis XVI, con la fortaleza y la decisión que lo caracterizaban? ¿Hubiera triunfado la revolución tan fácilmente? Eso solamente lo sabe Dios. Si a lo que fuere, Luis XV nombró nuevo Delfín a su nieto Luis, que será Luis XVI, que tenía por aquel entonces 11 años. Poco después murió su piadosa madre, también lo era ella. Los cortesanos que rodeaban al viejo rey trataron de que la educación de Luis fuese confiada a diversos preceptores, algunos cristianos, pero otros imbuidos en las luces del siglo, como se llamaba al espíritu de la enciclopedia. Al morir su abuelo Luis XV el año 1775, el joven Luis ascendió al trono con el nombre de Luis XVI. La revolución entendió que ya no encontraría obstáculo serio en sus propósitos, porque era un hombre débil, como enseguida lo vamos a explicar mejor. ¿Cómo fue de hecho la educación del joven príncipe? Jean de Viguerie, el autor de ese libro, que se llama un libro espléndido que se llama Louis XVI, le roi bienfaisant, Luis XVI, rey bienhechor, nos informa lo que los maestros del joven le enseñaron. La felicidad del rey, le dijeron, consiste en saber aliar la sabiduría, la fuerza y la bondad para asegurarse la sumisión, la estima y el reconocimiento de la nación. El tema de su gobierno era entendido, era entendido como un acto sacrificial. Ser rey era sacrificarse. Eso se le metió a Luis en el alma. Consideraba su acción gubernativa como un cargar con la cruz, y aún desde el punto de vista cristiano. Si tuviera la desgracia de subir al trono, le gustaba decir, antes de ser rey, y lo mismo le dirá luego en su testamento: si mi hijo un día tiene la desgracia de ser rey. O sea, ya entraba un poco con una disminución interior, podríamos decir. Estas ideas se inspiran en el autor de cabecera de su formación, que fue Fenelón, especialmente en su obra Telémaco, las aventuras de Telémaco, un tratado de política velado bajo las apariencias de una novela. Como vi que era tan importante este libro, lo leí para informarme a ver cómo se había, y realmente es muy cierto lo que dice Jean de Viguerie de este libro, porque en este libro se presenta la figura, digamos así, de un buen rey, entre comillas, llamado Idomeneo, que no es muy entusiasmante para un joven este rey. Ninguna batalla, nada de heroísmo. Sobre todo el rey debe ser bueno o no ser rey. Esta es la disyuntiva que se le insinúa al futuro Luis XVI. El rey bueno es un hombre de diálogo, diríamos hoy, no en esa época, siempre preocupado por acrecentar las riquezas materiales del reino, para que su pueblo fuese realmente feliz, esclavo de todos aquellos a los que parece mandar, dice Fenelón, esclavo de los que parece mandar. Si el niño pregunta entonces por qué reinar, Fenelón le respondería: para sacrificarte. Debes sacrificarte en las penas infinitas del gobierno para hacer a los hombres buenos y virtuosos. Así, esto es un poco la idea central del libro de Telémaco, que sería el libro de cabecera de él. O sea, no se le exhorta a ser un jefe, un caudillo de sus súbditos,
Y además, fuera de esto, no se le dio ninguna formación política. Nada se le dijo del buen combate, de las dos ciudades, de las dos banderas, de la guerra justa, no tenían idea de eso. Señala asimismo de Briguerie que Luis XV jamás le dio el menor consejo de gobierno. Los anteriores reyes habían tenido formadores, por ejemplo Mazarino había formado a Luis XIV cuando éste era adolescente. El regente había preparado a Luis XV para ser rey. Con Luis XVI no pasó lo mismo, y para colmo le llegaron consejos de fuentes doctrinales más impuras, como las de algunos de sus preceptores que eran filósofos, entendiendo lo que vimos el año pasado, de las luces, la enciclopedia. Luis se casó con Joseph Jean Marie Antoinette de Lorraine, archiduquesa de Austria, la hija menor del emperador Francisco I y de la emperatriz María Teresa. Sería la llamada María Antonieta. Tenía 15 años, Luis tenía 16 años. Fue un casamiento para unir la corte de Austria con la corte de Francia. El hecho es que la recibieron cuando fue en carroza a París, ella desde Viena. A su paso, al pasar a Francia, los labradores franceses la exclamaban: qué bella es nuestra Delfina. Cuán docta es, decían los estudiantes universitarios cuando vio que le dirigió unas palabras en latín. Cuán piadosa es, decían los sacerdotes cuando la veían rezar. Madame, le dijo el mayordomo mayor al llegar a Versalles, y le rogó que se mostrara en el balcón para saludar a la gente: asómese, majestad, ahí abajo hay 200.000 enamorados. Y era así, los franceses aprendieron a adorarla, a María Antonieta. Digo esto porque luego gritarán contra ella para llevarla a la guillotina. María Antonieta, al igual que su madre, se gozaría al verse amado por este pueblo nuevo para ella, pueblo francés, y gustaría ponerse en contacto con él. Era cordial, llena de juvenil simpatía, muy distinta en esto de su marido, que era muy quedado, era más frío. En la corte, es cierto, habían a quienes sentían inquina contra Austria, y les chocaba que una Habsburgo hubiera subido al trono de Francia. La Delfina tiene corazón austríaco, decían. Cuando murió Luis XV y su nieto accedió al trono, tenía solo 19 años. Fue en 1775 cuando el joven rey fue consagrado en la catedral de Reims. Siempre se consagraba ahí a los reyes de Francia. Los jacobinos consideraron la ceremonia como un rito obsoleto, no de acuerdo a los tiempos, fuera de época. Luis XVI parecía querer seguirse mostrando como monarca tradicional, y a pesar de las críticas insistió: yo me consagro en Reims. Uno de los dirigentes del partido filosófico trató de que edulcorara la imagen, no tanta corona, no tanto símbolo religioso cristiano. Luis se negó, empeñándose en seguir el ritual que se había estilado desde que se consagró Hugo Capeto 8 siglos atrás. El nuevo rey, bien formado por un lado, bastante bien formado por un lado y mal por otro, sobre todo debido, como dije, al influjo de los preceptores provenientes de los iluminados, no supo gobernar como hubiera sido necesario. Comenzó a cambiar los ministros, pasaron Necker, Colón, un vals de ministros era realmente. Más adelante llamará a Loménie de Brienne, un obispo pésimo, arzobispo de Toulouse. En ese momento no se mostró, no se dio cuenta él probablemente, un hombre mundano, de costumbres libres, quien compartía la ideología de los filósofos. Y asimismo nombró ministro de Economía a Turgot, uno de los miembros más conspicuos del partido filosófico, quien había escrito varios artículos de la enciclopedia, así que estaba bien metido en el asunto. Con esta medida los filósofos empezaron a tener esperanzas en el joven rey. Más aún, el famoso Federico II, que era tan amigo de Voltaire y de todo el grupo de los iluminados, le escribió a Voltaire en ese momento, le dijo así: dentro de poco tiempo se lo podrá admitir a Luis XVI en la cofradía de los déspotas ilustrados. Esperemos solo que dé prueba de ello. No olvidemos, le dice, que viene de lejos. ¿Qué quería decir Federico? Viene, aclara,
de la secuela del fanatismo y de la imbecilidad, es decir, del catolicismo, de la tradición, pero esperamos hacer de él un déspota ilustre como era Federico II. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Luis fue entendiendo que iba por mal camino. A partir de 1785, 4 años antes de que estalle la revolución, comenzó a tomar distancia de los ideólogos, llegando a prohibir la venta de las obras de Voltaire. Ahora lamentaba la benevolencia que había mostrado con ellos. Se hacía en carta a un tal Malesherbes, hablaremos de él luego, malas hierbas se traduce, no, y lo era un poco, pero por el final de su vida se rectificó. Digo, en carta a este señor, fechada en 1786, le dice: Voltaire y sus semejantes, que por un instante han suscitado mi admiración y que luego he sabido despreciar, han pervertido la juventud que lo lee con embriaguez, así como a la clase más numerosa de quienes lo leen sin reflexión. Como ven ustedes, la experiencia le fue mostrando cuán equivocado se encontraba respecto a la llamada filosofía. Ahora encontraba a aquellos pensadores subversivos y corruptores, viendo en ellos una amenaza no solo contra la religión, a la cual él amaba, sino también contra el trono. Y así pasó de la admiración al desprecio. Este cambio de frente fue uno de los hechos más importantes de su vida. Habría él podido ser un rey filósofo, como decía Federico II, un déspota ilustrado, no quiso serlo. Sin embargo, conservó cierta simpatía por algunos partidarios de las luces, como mostró, por ejemplo, cuando nombró preceptor de sus 2 hijitos al duque de Harcourt, que era volteriano. O sea, hubo en él era evidentemente una incongruencia. ¿Cómo podía rechazar las opiniones de los filósofos y confiar a un volteriano materialista la educación de sus hijos? Le costaría caro esta inconsecuencia. Dejemos la figura de Luis XVI, que más o menos ya se delinea cómo va a enfrentar los problemas, y pasemos ahora al proceso de la revolución. La revolución se movía sobre todo en el campo de las ideas, y lo hacía sigilosamente por ahora. Y va a aprovechar una situación concreta de Francia, la económica. La situación económica era precaria, pero no al punto de justificar un levantamiento. Se ha dicho que entre 1774 y 1789 Francia era un país rico, probablemente era el segundo país de Europa, luego de Inglaterra, y quizás a punto de superar a la propia Inglaterra. Pero hubo coyunturas económicas malas, por ejemplo, grandes sequías, a cosas que son imponderables, grandes devastadoras heladas, 1788, 1789, una situación pues difícil que será aprovechada por los enemigos. Y para salir al paso de esta situación económica y ver cómo se podía solucionar, resolvió convocar los que se llamaban los estados generales, que representaban los 3 estamentos de la sociedad: el clero, la nobleza y lo que se llamaba el estado llano o el tercer estado. 3 clases, 3 estamentos. El tercer estado estaba tradicionalmente en manos del pueblo, pero ahora estaba en manos de gente perteneciente más bien a la burguesía y campesinos, pero los campesinos, que eran analfabetos muchos, eran representados por hombres de salón y miembros de las logias. Así que en el tercer estado se concentraron en buena parte los de la luz. No fue esta la primera convocatoria de la historia de Francia. La función de los estados generales era aconsejar al rey cuando éste juzgaba oportuno convocarlos. La sabiduría de los Borbones no había creído necesario recurrir a este expediente político desde 1614, es decir, casi 2 siglos antes. Luis XV se había opuesto a alguien que se lo había proponido porque se daban cuenta del peligro que ello implicaba. En cambio, Luis XVI, ingenuo, medio tonto en esto, al aceptar la sugerencia de sus ministros, dejó bien en claro el objetivo. No los convocaba para que compartieran su poder, sino solo para consultarles, para pedirles opiniones, la manera de resolver la crisis financiera por la que atravesaba
el reino. El 4 de mayo, nos vamos acercando al 14 de julio del año 1789, que este es el de este día, hoy tratamos de ello, el 4 de mayo los elegidos de los 3 estamentos se reunieron en Notre Dame de Versalles. El rey vivía en Versalles, no en París, la corte estaba en Versalles, para entonar allí el Veni Creator. Luego se dirigieron a la iglesia de San Luis de Versalles para asistir a una misa en honor del Espíritu Santo, suplicando a Dios que iluminara los trabajos de la asamblea que se inauguraría al día siguiente, un acto solemne. Iban 600 diputados del Estado llano delante, vestidos con modesto traje negro, sin espadas al cinto, detrás, mucho más elegante, toda la nobleza, de seda negra y blanca y sombrero levantado con plumas, bien versallesco el espíritu, y detrás un reducido grupo de obispos y cardenales con mantos violáceos y púrpura, seguido por 2 largas filas de párrocos, 200 sacerdotes en simple sotana, todos llevando un sirio, un acto solemnísimo. En la mano derecha y bajo el palio, llevado por 4 príncipes, el arzobispo de París, teniendo en las manos el Santísimo en una rica custodia. ¿Quién pensaría que este acto era el preludio del gran levantamiento contra el altar y contra el trono? Y detrás de todo este grupo venía la reina, la jovencísima reina, las órdenes de caballería y el rey finalmente, que asistía con capa azul, con flores de lis, propia de su consagración, en lo que había llevado allí en Reims. En las calles una inmensa multitud, 1 hora duró esta procesión. El 5 de mayo tuvo lugar la apertura en la sala del Palacio de Versalles. A la derecha del trono se colocaron el clero, a la izquierda la nobleza y enfrente el tercer estado. Cuando entró el rey todos se levantaron con alegría y entre otras cosas dijo el rey en su alocución: os haré presentar con la mayor exactitud la situación de la hacienda y vosotros me sugeriréis los medios más eficaces para ordenarla, con lo cual estaba poniendo límites. Los llama para eso, nada más, ¿no? El poder de los asambleístas. Hacía un año que el Consejo de Estado del Rey había decidido que el número de los diputados del tercer estado fuese igual al de la suma de los otros 2. Fue en verdad una medida estúpida, un paso revolucionario, que él no entendió, no se dio cuenta, se lo metieron en una carpeta eso, un larvado reconocimiento de que en el aspecto que fuere el tercer estado era más importante que los otros 2. Bueno, los componentes de la asamblea, había de todo, por supuesto, pero en realidad buena parte de ellos estaban conquistados por la revolución cultural, por las ideas de los filósofos. Se ha dicho que las 2/3 partes de los diputados del tercer estado pertenecían a la masonería. Entre el bajo clero, que eligió la mitad de los miembros de su estado, eran también muchos los masones. Algunos obispos, como el sinvergüenza de Talleyrand, de quien hablaremos largamente luego, se encontraban entre los altos iniciados. En la nobleza, la mayor parte de los diputados liberales, que enseguida se unirían al tercer estado en rebeldía, pertenecían también a las logias. En tales condiciones, como ven ustedes, la masonería dominaba prácticamente los estados generales. La revolución cultural había logrado su objetivo, creaba una atmósfera decididamente hostil a la Iglesia, especialmente a Roma y al Papa. La primera cuestión que se puso sobre el tapete fue si se debía votar por estamentos o por cabezas. Hasta ahora se había votado por estamentos. Si 2 estamentos estaban en pro de algo y uno en contra, ganaban los 2 primeros. Si la votación era por cabezas, resultaba siempre obvia la victoria del tercer estado, naturalmente. El 17 de junio, el tercer estado se declara revestido de la soberanía nacional. Una cosa, ya fue un acto violento, podríamos decir, e invitó a los otros 2 estamentos a unírsele, lo cual excedía ampliamente el sentido consultivo de la convocatoria, que era resolver el problema financiero. Se abocaron así a la tarea de reformar el Estado, arrogándose el derecho de hacer promulgar la ley
que no pasó a ser sino la expresión de la voluntad general, una idea bien típica de la revolución cultural. Ya en un diario de esos días se había leído las declaraciones de un miembro del tercer estado que decía: lo que podríamos hacer el clero, la nobleza y el tercer estado, ¿no lo podríamos nosotros sin el clero y la nobleza? Quizás estamos en condiciones de declararnos la nación. O sea, la nación van a ser ellos numéricamente, y así se anunciaba el propósito de los dirigentes de las logias, pretenderse no un estamento, sino la nación misma, la soberanía del pueblo en última instancia. La postura constituía una verdadera rebelión, y para salirles al paso, se ordenó cerrar las puertas del salón donde pretendía reunirse, por lo que se trasladaron a una sala del llamado jeu de paume, juego de pelota, que era la terraza de la terraza de Versalles, y allí juraron no disolverse hasta no promulgar una nueva constitución. Nada para esto lo había llamado el rey, para nada. Una nueva constitución. 5 días después, 149 miembros del clero, encabezados por el padre Gregoire, otro de los felones, traidores, obispos también sería, se unen al Estado Llano, así como 49 miembros de la nobleza, encabezados por el archisinvergüenza duque de Orleans, primo del rey Luis XVI, y que va a ser uno de los jefes de la revolución, que tomaría luego el nombre de Felipe Igualdad, Felipe Galité, ¿no? La igualdad a exaltar. Él quería dejar de ser aristócrata, podríamos decir, lo cual no le salvó de morir también él en la guillotina, pero por el momento él está a la cabeza del movimiento. El rey no aceptó la propuesta de sesionar todos juntos: os mando separaros inmediatamente y que cada uno se dirija mañana al local propio de su estamento. El clero y la nobleza se retiraron acatando el mandato del rey, pero los diputados del pueblo, movidos por activistas, permanecieron en su lugar. Para echarnos de aquí, dijo Mirabeau, que hablaba en nombre de todos, tendrán que emplear la fuerza, pues solo cederemos a la fuerza de las bayonetas. Aquí el rey inmediatamente, no era un rey de no tomó ninguna medida, se quedó helado. Esta jornada significa el comienzo de su destitución, de su caída. De hecho, la autoridad pasó del rey a la asamblea. Un monarca decidido hubiera disuelto enseguida los estados generales, pero no fue lo que hizo. A un consejero suyo le dijo: así pues, ¿no quieren marcharse? Bueno, pues habrá que dejarlos ahí. No quiero que perezca un solo hombre por mi causa. Típica frase: sacrificarse él por la... Más aún, cediendo al atropello, ordenó, con gran desdoro de su autoridad real, que todos se unieran con el Estado Llano, de modo que deliberasen en común y no ya por estamentos. A partir de este momento los convocados se autodenominaron la Asamblea Nacional. Tomó ese nombre, ya era otra cosa, ¿no? Pero se llamó la Asamblea Nacional. 4 de julio, Luis Felipe, duque de Chartres primero, y más tarde el duque de Orleans, el hombre más rico de Francia, miembro destacado de la masonería, un hombre eminentemente revolucionario, fue designado presidente de la Asamblea. Ya la tenían todo en sus manos, todo en sus manos. Cuando se enviaban las cartas de convocatoria para los estados generales, era costumbre invitar a los participantes a presentar sus reclamaciones, pero dentro de la ley. Se llamaban cahiers de doléances, cuadernos de quejas. Entonces uno podía escribir las quejas que tenía de todo el país, no se hacía en escritos, cuadernos que se contaban por miles, uno por cada comunidad o por cada corporación, de los zapateros, de los sastres, escribían sus quejas. Los cuadernos manifiestan los deseos del pueblo francés. Eso pudo ser cierto en convocatorias de los siglos anteriores, pero en este caso sería mejor hablar de los deseos de la opinión pública, porque lo que la gente expresó fue lo que le metieron en la cabeza, y en ese momento los más vivos hacían escribir a la gente sencilla. Los anhelos que se expresan en los cuadernos no hacían sino reproducir en buena parte las ideas de los filósofos que se habían expandido previamente en todo el país, suscitando un modo común de pensar, que eso fue la revolución cultural. Como bien observa de Viguerie, si bien es cierto que todo el pueblo se manifestaba en los cuadernos, en realidad lo hacía a través del lenguaje de los círculos intelectuales,
las logias masónicas, las sociedades llamadas patrióticas, altavoces todos de la opinión pública. Casi todos tenían una redacción uniforme, muy raro, casi eran las mismas afirmaciones. Los modelos de cuadernos estaban al alcance de todo el mundo, casi había que copiar nomás. Si se quería hacer algo más local, bastaba que 2 electores del lugar, más instruidos que los demás, ilustrados, tomasen a su cargo la redacción del cuaderno. Así que entonces vemos cuadernos que había de todo, las cosas más católicas, más cariñosas respecto del rey, con las exigencias más revolucionarias, todo en un mismo plano. Como bien señala de Viguerie, en los cuadernos está en germen todo lo que haría la revolución. Mientras tanto, en el Palais Royal, Palacio Real, cerca de el palacio, era propiedad del duque de Orleans, se había constituido el lugar de reunión de los conjurados. Esta era la cabeza realmente. Allí a veces se juntaban en una sola noche 10.000 personas. Se pronunciaban discursos incendiarios, se repartían libelos, se ofrecía a los futuros vencedores un rico botín, 40.000 palacios, hoteles, castillos, 2/5 de todos los bienes de Francia. ¿Quiénes defendían al rey cada vez más arrinconado? No, por cierto, los que se encontraban cerca, los que rodeaban al monarca, muchos de ellos de buena fe, pero inficionados por el espíritu revolucionario. La mayoría de los ciudadanos estaban a la vez por el rey y por la revolución. El marqués de Mirabeau, por ejemplo, que decía sostener la monarquía, le escribía a un amigo: he puesto más empeño que cualquier otro mortal en querer entender y mejorar una revolución que más que cualquier otra hará avanzar la especie humana. Y también en el estamento clerical hubo impulsores de la revolución, de eso el padre importante, Edmundo Sieyes, quien publicó por aquel entonces un famoso opúsculo al que llamó ¿qué es el tercer estado? Y ahí decía, ¿qué es el tercer estado? Nada, ¿qué debe ser? Todo. El rey se iba quedando solo, si bien aún nadie le cuestionaba su permanencia en el trono. Ninguno de estos eran republicanos, todavía eso no aparece. Quieren hacer todo esto con el rey, juntamente con el rey. Esto es lo que lo buscaron. Después va a haber la otra división. Los miembros de la Asamblea Nacional se dividieron según sus ideas. Ocupaban a la derecha los aristócratas, como llamaban a los nobles, los prelados y los 30 miembros del tercer estado. La mayoría, molestos por el giro que tomaban los acontecimientos, solo se quedaron en la asamblea porque el rey les pidió: si se van ustedes no me queda nada. Les pidió que se quedasen por lo menos los más cercanos de él, ¿no? Y después, en el otro extremo estaba la izquierda, todo lo de la mentalidad revolucionaria. Allí se sentaban los jacobinos, un grupo radicalizado que apareció precisamente en 1789, así llamados por haber comenzado reuniéndose en el convento de la Orden de Santo Domingo llamado Saint-Jacques, Santiago, y por eso los jacobinos. Allí se sentaba también el diputado Maximiliano Robespierre, apasionado lector de Rousseau, y en el centro se ubicaron unos 300 diputados. Así nace la idea de llamar derecha e izquierda que tenemos hoy, nace de esta disposición en la revolución. Pronto toda Europa llamaría jacobinos a los jefes, promotores y admiradores de la Revolución Francesa, discípulos de Voltaire, de Rousseau y de Weishaupt, ateos, deístas o enciclopedistas, congregaban a los desertores de la aristocracia, como el duque de Orleans y al marqués de Montesquieu, y también a los curas del clero, al estilo de Sieyes y Fouché. Ellos fueron el alma de la revolución, al mejor estilo masónico. Solo se podía entrar en el grupo de los jacobinos si uno era presentado por 2 padrinos. Serían ellos quienes inspirarían y redactarían los principales decretos de la Asamblea Nacional. Pues bien, empiezan las reuniones de esta Asamblea Nacional, que tomó, como dije, el nombre de Constituyente, porque entre sus propósitos se incluía la promulgación de un texto constitucional. Las galerías del Palacio de Versalles estaban repletas. A la muchedumbre que se apretujaba se le permitía intervenir con aplausos o gritos de desaprobación.
Y entonces imagínense, ahí llevaron a todos los amigos de ellos, y entonces esa multitud que les daba miedo a los que estaban ahí. Así que las resoluciones más importantes se acordaban entre gritos y abucheos. Y todavía era peor lo que pasaba a la salida de las sesiones. Hay el diputado que no había hablado, votado según el parecer de la barra, de la multitud. Cuando se retiraban lo insultaban, lo escupían, lo apedreaban, hasta lo amenazaban de muerte. Bien, en combinación con estos desbordes de la asamblea, las calles comenzaron a alborotarse. La seguridad era cada día más precaria. ¿Dónde estaban las fuerzas del orden? ¿Dónde estaba el ejército? Ya hemos dicho el año pasado cómo el ejército estaba totalmente trabajado por la revolución cultural. Los ideólogos se habían encargado de irlo erosionando, haciendo perder su espíritu castrense y jerárquico. Y así entonces la insurrección militar, tan influida por la masonería, estuvo en comunión con la insurrección civil. Varios regimientos optaron por acercarse al tercer estado. Cada vez más esto se iría desbordando, tanto que una parte grande de oficiales prefirió irse al extranjero. Dijo, está todo perdido, lo cual también fue malo para lo poco bueno que quedaba. El rey no le gustó nada, pero que iba a hacer, perdía la oficialidad tradicional, pero ya no le veían salida. El único que creía que se iba a arreglar era el rey, nadie pensaba que esto tenía remedio. Bien, se ha dicho que si el rey hubiese querido ponerse al frente de su ejército, lo hubiera logrado poner enteramente a su disposición. Bastaba una palabra, a pesar de las infiltraciones. Se dice que todavía estaba a tiempo, pero Luis XVI, como dijimos, no había recibido ninguna instrucción militar, ni tenía ningún talento militar. Como escribe Belloc, desde el principio hasta el fin del proceso revolucionario, el problema militar en su totalidad escapó a su comprensión. Y así, en París, la indisciplina castrense comenzó a mostrarse ya en el mes de junio. Un grupo grande de soldados salió en dos filas, con los sargentos a la cabeza, por las calles del centro hacia el Palais Royal, donde estaba nuestro querido duque, gritando «¡Viva el tercer estado!», donde fueron recibidos con júbilo y convenientemente agasajados, lo que se llamó fraternizar con el pueblo. En adelante, cada noche, se escapaban de los cuarteles hacia el Palais Royal, donde lo esperaban, les daban manjares, vinos, mujeres en abundante. En cierta ocasión hubo movimiento de tropas entre París y Versalles. Parecía preparado como espectáculo para amedrentar a ver a la Asamblea Nacional. Entonces intervino Mirabeau y pidió que sean alejadas las tropas inmediatamente y que se formen milicias ciudadanas en París y en Versalles. Había que hacer un ejército nuevo, aux armes citoyens, a las armas, ciudadanos. Y así un general llamado Lafayette, que había sido héroe en la lucha de la Revolución Norteamericana, hemos hablado el año pasado de él, y algunos consejeros le dijeron al rey Cid: os conjuramos en nombre de la patria, por vuestra salud y gloria, enviad a vuestros soldados de nuevo donde estaban, y de donde los han llamado vuestros consejeros, alejad esa artillería que ha de defender nuestras fronteras, dejaos, Señor, rodear de vuestros hijos, cuyo amor os sirve de empeño. Respuesta del rey: alguien que se rinde. Si la presencia de las tropas cerca de París, impuesta por la necesidad, continuara suscitando suspicacias, yo estaría dispuesto a trasladarlas a Noyon, a Soissons, según el deseo de la asamblea. Era fácil con un rey así seguir adelante el proyecto. Mientras tanto, el vandalismo estaba a la orden del día, y no solo en París. Contemporáneo imparcial de los acontecimientos, el marqués de Ferrier escribe: se alimentaba la furia del pueblo con acuerdos, con imágenes fijadas en los lugares públicos, hacían panfletos, pegaban en las calles. 150 castillos habían sido ya quemados en el interior. El fuego amenazaba consumir toda propiedad. He de hablar todavía de los asesinatos y maltratamiento de los nobles, del señor de Bará, que a los ojos de su mujer encinta fue hecho pedazos, de Montezón, que fue fusilado después que hubieron degollado delante de él a su suegro, de un noble al cual le pusieron fuego abajo de los pies hasta que entregó su título de propiedad. Hicieron decir a los labradores que la nobleza estaba contra el rey,
y este había mandado quemar sus castillos y degollar a sus moradores, todo mentira, pero para ir levantando todo el ambiente. Sobre todo en las ciudades fueron apareciendo turbas incontroladas. Tomaron el nombre de Sans-Culottes, término que inventaron los jacobinos como expresión burlesca para caracterizar la lucha de clases. Los culottes eran los pantalones ajustados en la rodilla que con medias de seda usaban los caballeros del antiguo régimen. Los sans-culottes probablemente llevaban los pantalones largos del hombre corriente, del trabajador. De hecho, los así llamados no fueron los obreros o los pobres de Francia, sino una reclutada en las prisiones y entre los vagabundos que pululaban en aquel país, a quienes el duque de Orleans reclutó para efectuar su golpe de mano. Luis XVI permanecía inerte. Ningún rey fue menos inclinado que él a derramar sangre. Se dice que el 13 de julio, víspera del gran estallido, dirigió a su hermano, el conde de Artois, el siguiente mensaje: en este momento, oponer resistencia valdría tanto como destruir la monarquía y arrojarnos a la ruina. He revocado las órdenes que di. Mis tropas se marcharán de París y yo emplearé medios de suavidad. No me hables más de un golpe de Estado, de un grande acto de fuerza. Tengo por más útil ganar tiempo y ceder a la tormenta, esperarlo todo del tiempo, del despertar de la gente buena y del amor de los franceses a su rey. Esperar todo el tiempo va a arreglar todo. Luego le exigen que le pida la renuncia a sus ministros, lo hace enseguida, es la capitulación total. Luis era cristiano, debemos decir que cristiano convencido, pero posiblemente creía que ser cristiano quería decir ser bueno, bueno entre comillas, en el sentido de complaciente, de bonachón. Todos los que le eran próximos dicen que respiraba bondad. Quizá fue ese falso parcial concepto de bondad el que lo inclinó a no tomar decisiones enérgicas cuando hubiera sido necesario hacerlo. Incluso su inicial aceptación de los enunciados que enseñaban los filósofos, entre los cuales la idea de que el pueblo era soberano, le pudieron llevar a tener mala conciencia, a ver si realmente yo puedo ejercer como rey, o al menos a sentir escrúpulos, como si estuviese detentando un cargo usurpado. El 12 de julio se propagó la noticia de que Necker, que por aquel entonces era el ministro de Economía, había sido dimitido. Y eso fue la noticia que lanzó el levantamiento. Un joven, pistola en mano, en medio de una plaza, comenzó a gritar: esta noche todos los batallones de suizos y de alemanes, soldados extranjeros que eran voluntarios al servicio de la corona, saldrán del campo de Marte y van a entrar en París para degollarnos a todos, en Versalles. Nos vamos a dejar degollar aquí como mansas ovejas. Solo hay para nosotros un medio: a las armas. Y todos los presentes gritaron: os armes, citoyen. La mañana del 14 de julio halló a los parisienses en una agitación enorme. Una multitud se juntó en una plaza y allí se oyó una voz: a los inválidos. Un edificio grande. Al llegar allí había un arsenal de armas. Sacaron 28.000 fusiles. Ahora el pueblo tenía armas en sus manos y quería usarlas. Alguno dio la orden a la Bastilla, antigua fortaleza en los suburbios de París, más propiamente a la entrada de un arrabal llamado de San Antonio. La Bastilla era un castillo construido en el siglo XV, con 8 torres, unidas entre sí por espesos muros, rodado de un ancho foso con puentes, y servía de prisión en aquel tiempo. Y se contaban las cosas más terribles del número de las víctimas, entre otros del famoso hombre de la máscara de hierro que hemos conocido. Se decía que las celdas eran oscuras, húmedas, que tenían ratas, tenían sapos, y que había calabozos, trampas, pasajes subterráneos, instrumentos de tortura, carceleros sádicos, etcétera, todo hecho era todo falso absolutamente para denunciar el antiguo régimen. La realidad era completamente otra. Se trataba de una prisión de Estado para personas de clase alta, casi un hotel de 3 estrellas. Los que estaban ahí internados tenían derecho a llevar un sirviente, una cocinera. Era una hotelería como las mejores hosterías de París, con habitaciones anchas y cómodas, que podían amueblar
los prisioneros a su gusto, etcétera. Pero había una guerra de libelos hecha desde el Palais Royal por el duque de Orleans, la habían convertido en una posilga siniestra, un arsenal donde Luis XVI guardaba las armas con las que pensaba reprimir el movimiento que un día encabezaría el duque Felón. Comenzó el ataque, cayó el primer bastión, luego el segundo, y cuando la turba intenta penetrar, gente sacada ahí de los barrios, traída de Chevada, piqueteros diríamos hoy, la guarnición disparó al aire. El comandante Delaunay vacilaba, no sabía qué hacer, porque vacilaba como vacilaba el rey, nadie se animaba a tirar. Entonces comenzó a parlamentar, hizo retirar los cañones, invitó a la mesa a 2 delegados, como un caballero, frente a una turba enfurecida, reforzada por miles de curiosos que se apelotonaban al pie de los muros, disparando sin cesar e intentando incendiar las torres. Algunos de la guarnición gritando: nos entregamos, no nos hacen daño. Y le contestaron, bajo palabra de honor, no les haremos nada, bajen el puente. Bajaron el puente y la multitud se abalanzó. La Bastilla se rinde. Delaunay, el jefe, que se había defendido como un león, acabó por capitular. Acto seguido, uno de los soldados fue asesinado en frío. Un ayudante de cocina que sabía trabajar la carne cortó su cabeza, la puso sobre una pica y, seguido de una jauría salvaje, lo paseó hasta la noche por todas las calles de París. Mientras tanto, los asaltantes mataban a uno, ahorcaban a otros. En el interior hallaron, ¿qué hallaron? A ver, en ese 4 presos había en todas las... 4 falsificadores de letras. Uno era falsificador de letras de cambio. Otro era un joven pervertido, encerrado a petición de su familia para sustraerlo a la justicia ordinaria. Y 2 locos. Los falsificadores se largaron sin que se les pidiera explicaciones. Total, uno más en todo caso. El pervertido fue recibido con gran pompa en los clubes jacobinos, donde pronunció discursos conmovedores contra el despotismo. Y a los 2 locos, aclamados al principio, viva estos tipos, hubo que encarcelarlo al día siguiente porque era chiflado. Y esto es todo el ataque a la Bastilla, que hoy es la gran símbolo de la Revolución Francesa. Se ha dicho que ese ataque fue propiciado, financiado también por el duque de Orleans, que aspiraba a ser teniente general del reino o regente en caso de abdicación de su primo Luis XVI. Para Michelet, la toma de la Bastilla no fue solo un simple acto de razón política, fue un acto de fe. El 14 de julio fue el Día del Pueblo, que quede pues ese gran día como una de las fiestas eternas del género humano. Un hecho tan minúsculo como simbólico adquirió un carácter protagónico en el imaginario colectivo. Hoy, el 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia. Poco después de la toma, un noble le escribiría a otro de esos optimistas, a ultranza, le decía: señor conde, no se engañe, esto no es el resultado de una borrasca, la revolución está hecha y consumada, ha sido preparada desde hace muchos años por los más grandes genios de Europa, tiene partidarios en todos los gabinetes. Se dice que cuando Luis XVI se enteró del hecho, preguntó a un cortesano: lo ocurrido en París, él estaba en Versalles, lo ocurrido en París es un motín. Y él le contestó: no, Sir, es una revolución. Toda la jornada del 14 de julio fue una maquinación perfectamente tramada. 3 años después, Camille Desmoulins, uno de los dirigentes, dio un discurso pronunciado en un club de los jacobinos. No es una paradoja decir que esta revolución, se refería a la toma de la Bastilla, el pueblo no la pedía, que no ha ido delante de la libertad, sino que ha sido conducido. El pueblo de París no ha sido sino un instrumento de la revolución. Nosotros hemos sido los maquinistas de la revolución. A partir del 14 de julio, los gritos de libertad e igualdad resonaron en todas las logias. París estaba erizada de hachas, bayonetas y picas. Los correos llevaban la noticia de la Bastilla a las provincias y volvían diciendo que todos los pueblos y las ciudades estaban levantando, que en todas partes resonaban los mismos gritos revolucionarios que en París. Hippolyte sostiene que el día 14 de julio que comenzó la época del terror, que vendrá después, pero él dice ya desde ahora empezó. Quizá tenga razón, porque ya no había gobierno, no había ley, el rey se mostraba impotente, sus funcionarios debían hacer lo que le pedían los amotinados.
si no estaban dispuestos a ser maltratados y hasta asesinados. En las Fuerzas Armadas no había apoyo. Como escribe un historiador siempre, por la cobardía de la clase media, una décima parte de la población ha hecho las revoluciones cuando el gobierno se muestra impotente y el ejército permanece indisciplinado. Los jueces no se atrevían a castigar y la impunidad alentaba a los criminales. Frente a la Bastilla aparecieron las primeras escarapelas de la revolución, tricolores, blanca, azul y roja. En las parroquias se encargaban misas por los héroes muertos en la Bastilla, los héroes rebeldes, ¿se entiende? En los caídos del bando asaltante. Y a partir de entonces se instauró el desorden en general. El intendente de París fue detenido, atacado por el populacho, abrumado de ultrajes y finalmente degollado. Un soldado le abrió el pecho, le arrancó el corazón, otro le cortó la cabeza y la paseó sobre un palo. A un consejero del Estado le pusieron un collar de cardos al cuello y un puñado de heno en la boca, luego lo arrastraron hasta la cárcel, pero en el camino lo colgaron de un farol. El rey, desconcertado, como dice Rivarol, antes que ahogar en sangre la insurrección, prefirió legitimarla a fuerza de clemencia. Habían dicho eso. Y así se fue rindiendo paso a paso. Aceptó la escarapela tricolor, aseguró que siempre estaría en buen trato con la asamblea, aunque tuviera que cambiar sus opiniones y hasta renunciar a ellas. Si no se atrevía a reprimir, al menos hubiera debido decir, así no puedo reinar, tomen el poder, yo me voy. Pero como dijimos, era un hombre lleno de bondad, mal entendida, por cierto, ya que la bondad exige el uso de la autoridad. En un gobernante la bondad no basta si carece de poder. Por lo demás, el pueblo lo seguía queriendo. Cada vez que aparecía en público, aún después de esto, todos gritaban vive le roi, vive le roi. Todo ese mismo pueblo que a lo mejor iba a la Bastilla lo adoraba al rey. Nunca había sido tocado. Rivarol, que fue testigo de los hechos, dice que cada vez que el rey iba a la asamblea, ¿no?, y cada vez que su majestad era ultrajada, al día siguiente de una revuelta la gente gritaba vive le roi. Lo amaba el pueblo como a un padre. Penetrado de las ideas de Fenelón y de Rousseau, también creía en la bondad misma, en su íncita eficacia, y le repugnaba ejercer la autoridad. Tosudamente optimista sin razones valederas a su favor, se obstinaba en pensar que las cosas se arreglarían solas con el tiempo, por las voluntades, etc. Su liberalismo, dice un escritor, hizo más daño a la monarquía que las queridas de Luis XV, las amantes de Luis XV. Era católico práctico, lo dijimos, iba a misa, comulgaba con devoción, no por formalidad. Belloc piensa que si hubiera tenido a su lado un amigo que lo orientara, que le dijera qué hacer, la situación se habría salvado, pero no era débil, no era tonto, pero estaba solo en su incapacidad, dice él, ¿no? Así que frente al asalto a la Bastilla y desórdenes subsiguientes, no solo no quiso reprimir, sino que legalizó, como dijimos, el motín. De hecho, Francia no se solidarizó con las ideas de la revolución, solo un pequeño partido de Francia, una pequeña porción de la historia de Francia, pero así fue el asunto, los hechos se desencadenaron entonces a partir de este momento. Vamos a dejar acá un ratito, entonces, y después, en segunda parte, vamos a ver la declaración del derecho del hombre y el trágico traslado del rey de Versalles a París, obligado, casi lo asesinan a él y a su mujer, pero puede zafar y ir a París.